Este lugar es donde Pablo trajo el Evangelio que vimos en Hechos capítulo 18 y en su tercer viaje misionero, estando en Éfeso, escribió esta carta precisamente que estamos aquí. Su tiempo que estuvo en Éfeso fue por un tiempo de unos 3 años, así que tuvo oportunidad de escribir cartas, recibir cartas, de tal manera que la misma epístola nos dice que una y otra vez hubo un intercambio de cartas, y tanto es así que la familia de Chloe les traía noticias de lo que estaba ocurriendo precisamente ahí en la iglesia. Teniendo una iglesia en medio de esta sociedad, tristemente muchas de las cosas mundanas habían entrado en la iglesia. Así que Pablo tiene que escribirles a ellos y quiere corregir algunas cosas que no se están haciendo correctamente y que son muy importantes y que no son dignas de un cristiano. Así que escribe todos estos versículos. Empieza de una manera positiva diciendo y demostrando lo que tenemos, a lo que hemos sido llamados, y luego va a tratar incluso específicamente los pecados que hay incluso en medio de la iglesia. Cuando un pecador se aferra a su pecado y no quiere deshacerse de él y lo justifica e incluso persevera en el pecado, el mismo Señor nos dice perseverar. Y se jacta incluso de que Dios perdona todo pecado, y la misma palabra de Dios nos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, en ninguna manera. O sea, la gracia de Dios perdona todo pecado, pero no nos da licencia para pecar en ningún momento. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que quisiera empezar leyendo unos versículos y vamos a ir entrando en el estudio de la palabra de Dios, y por favor vayamos a 1 Corintios capítulo número 1 y leeremos de los versículos, vamos a leer desde los versículos 10 al 25 y vais a ver por qué de esta lectura. 1 Corintios capítulo número 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Os fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos al Señor en oración. Amado que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra, que es perfecta, completa y además es todo el alimento que cada alma necesita, porque Cristo es el verbo, la palabra. Él viviendo en nosotros, habitando en nosotros, es poder de Dios. Él es la sabiduría de lo alto. Él es para nosotros la fuerza que necesitamos, la sabiduría que necesitamos, es Cristo. Señor, gracias por la obra que tú hiciste en los Corintios. Aquellos que se convirtieron a ti, aquellos que resistieron a tu palabra y a tu evangelio, Señor, serán ellos juzgados por tus mismas palabras, Señor. Pero aquellos que hemos creído en ti, queremos que tu palabra tome el control de todo nuestro ser. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros malos pensamientos, por esas palabras que no te agradan. Perdónanos, Señor, pero Señor, que no seamos unos que solamente confiesan de boca, pero no cambian en su vida, sino ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para vivir santamente para ti. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Enséñanos que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios y tú quieres que no seamos sordos, sino que escuchemos, pero no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Es en hecho y en verdad que tú quieres que cada uno de nosotros verdaderamente te honre y te glorifique. Que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, carne, nuestro cuerpo, mente, espíritu y alma, Señor, todos estén sometidos a ti y a tu palabra para darte toda la honra y toda la gloria a ti que eres digno de ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo ser humano es llamado por Dios, pero no todos responden al llamado de Dios. Todo ser humano ha oído en alguna manera la voz de Dios. La misma naturaleza clama y muestra que hay un Dios que lo ha creado todo. Pero la misma conciencia nos hace a cada uno sentir y saber que tendremos que dar cuentas un día de nuestros hechos, nuestros pensamientos y nuestros dichos. Nuestras decisiones, y digo nuestras porque deberían de ser sus decisiones. Es por eso que esta tarde veremos la oración cambia al que ora, porque es lo que Dios quiere obrar en nosotros, su voluntad en nosotros. Una persona que ora deja que la voluntad de Dios sea un hecho, no un conocimiento solo, un hecho en su vida. Y esta tarde estaremos viendo la oración que cambia al que ora. La oración cambia al que ora. Y qué bueno, el mismo Señor Jesucristo es un ejemplo, cómo nos muestra Él en ese momento cúspide de su vida aquí en la tierra, en el huerto de Getsemaní. Ya me estoy adelantando un poco, pero solamente menciono esto. No se haga mi voluntad, oraba, sino tu voluntad. Y cómo es tan importante para nosotros. Pero aquí, hermanos, vemos que el apóstol Pablo escribiéndonos nos dice, hay un llamamiento. Él, en primer lugar, reconoce que ha sido llamado por Dios. En el mismo versículo número 1, el principio dice, Pablo, llamado. ¿Has oído? Todos aquí hemos sido llamados en algún momento. ¿Has sido hijo? Entonces has sido llamado por un padre. Todos hemos sido llamados por un padre o una madre alguna vez. ¿Y hemos contestado siempre? Pues Dios hace un llamado constante mientras te da vida al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Y nos llama una y otra vez a que lo reconozcamos. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:9, dice,
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él os llama para salvación. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:9, quien nos llamó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Él nos ha llamado para que le honremos y le glorifiquemos. Qué bueno es entender que cuando Dios nos llama, tiene un propósito. Nos llama a ser santos. Nos llama a tener comunión con Él. Nos llama a darle a Él toda la gloria. Y en este capítulo número 1 de 1 Corintios vemos esos 3 llamamientos específicos, cómo el Señor lo hace. Qué bueno. ¿Qué se espera de un constructor? Se espera que construya, ¿no? Y dice, yo soy constructor. ¿Has construido algo? No, nada. Hombre, pues de constructor tendrás el nombre, pero no sé si el nombre es real o no. Si debería llamarte. ¿Qué se espera de un electricista? Hermano David, ¿qué se espera de un electricista? Pues que trabaje con cosas de electricidad, ¿no? Se espera de un electricista y... No, yo soy electricista, pero a mí no me des ni un cable. Yo, de cables, bueno, entonces, déjate de ser electricista, entonces, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué se espera de un carnicero? Nosotros sabemos de un carnicero que, pues, se espera que trabaje en lo que esté relacionado con la carne. Tenga algo de idea, ¿verdad que sí? Por supuesto. ¿Qué se espera de un vaquero? Y no ser de pistolero, ¿eh? Eso es otra cosa. Pues que cuide a las vacas y que trate con todo lo que tiene que ver con las vacas, ¿verdad que sí? ¿Qué se espera de un cocinero? Yo no sé cocinar nada, entonces cocinero no... No, de un cocinero se espera que cocine, ¿verdad que sí? Por supuesto. De un pescatero. Hombre, yo soy pescatero, pero a mí... Hombre, de un marinero, ¿qué se espera? Que trabaje en la mar. Dice la palabra de Dios en el versículo número 2, ¿qué se espera de uno que ha sido de un santificado? Se espera que sea santo. Así que uno que ha sido santificado, se espera de él que sea santo. ¿Cómo somos santificados? No es obra humana. Es imposible para el ser humano ser santificado. Solamente un ser santo puede obrar de tal manera que te declare o te haga santo para él. Santo es aquel que es apartado de y dedicado a. Entonces, un hombre que ha sido apartado del mundo, separado del mundo y dedicado a Dios o para el Señor. Eso es un santificado. Ahora, el apartado del mundo y dedicado es algo que ocurre en un solo instante, obra de Dios solamente. Ahora, ese dedicado, el primer impulso, por decirlo de alguna manera, es obra divina. Pero la santidad, escucha, sigue siendo obra divina. Anda, yo me creía que era responsabilidad o disciplina humana, no. Sigue siendo obra divina en la que necesita tu carne y mi carne, tu mente y mi mente, tu corazón y mi corazón someterse a la obra del Señor y del Espíritu Santo. En palabras del apóstol Pablo, funciona así. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Tiene que ver con la santidad, ¿sabes? Porque muero a mí mismo y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí.
El santo con mayúscula vive en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, o sea que estoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La santificación es obra de Dios. Ser santo día a día, sigue siendo obra de Dios a la cual yo me tengo que someter, obedecer. Ahí está la palabra clave, obedecer. ¿Cuántos sabemos lo que Dios quiere en nuestra vida? Eres un hijo de Dios santo, apartado del mundo y dedicado al Señor. ¿Todos lo sabéis que estamos dedicados al Señor? ¿Verdad que aquel que ha sido santificado por el Señor y dedicado al Señor, ama al Señor? No ha sido tan amoroso y tan bueno porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por ese amor. ¡Qué amor tan grande! ¡Te amo, Señor! Espera, ¿le correspondes con ese amor? ¿Le amas a Él? Espero que le hayas dicho sí, Señor, pero que no se lo dijiste un día, sino que lo sigues diciendo todos los días de tu vida. Sí, Señor, te amo. Sigo. Si amas al Señor, ¿amas lo que el Señor ama? Porque cuidado que digas, yo amo al Señor, pero amar lo que Él ama, eso es otra cosa. Vimos la semana pasada, y no tengo el tiempo de repasarlo, que hemos sido llamados a ser santos, en el versículo número 2, que fuimos colocados aparte para Dios, fuimos enriquecidos por la gracia de Dios y esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y dependiendo de la fidelidad de Dios. Pero también hemos sido llamados a tener comunión con Él. Y ahora tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con amar al Señor? Bueno, tiene que ver con amar al Señor y que si amas al Señor, amas lo que el Señor ama y el Señor ama tener comunión contigo. Ama esa corresponsabilidad, esa bidireccionalidad. Yo te amo, tú me amas. Yo te muestro amor, tú me muestras amor. Yo te dedico mi vida, tú me dedicas tu vida. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí. Yo amo a mi iglesia. Tú no me dices que me amas a mí, pero me da igual tu iglesia, Señor. Porque si amas al esposo y desprecias a la esposa, ¿sabes lo que dice el esposo? Vas por mal camino conmigo también. Vas por mal camino conmigo también. Señor, yo quiero tener comunión contigo. ¿Qué hiciste el domingo pasado? Celebramos la cena de la comunión, la mesa de la comunión. Por la tarde. Es que, Señor, por la tarde no toca tener comunión contigo. Mi Señor es solamente, como decían unos, es el Señor de las montañas, no el Señor de la llanura. Es que Él es el Dios de la batalla en el llano, no el Dios de la batalla en lo pedregoso. Espera, Dios es Dios siempre. Dios quiere tener comunión contigo constantemente. Y es una realidad. Y cuando vemos lo que nos enseña, el apóstol Pablo quiere hacer ver a estos corintios, a propósito, la palabra corintizar, significaba o había llegado a significar desenfreno en la vida. Me voy a corintizar este fin de semana. Y significaba que ya todo el mundo entendía. Que me voy a pasar una noche en Benidorm de discoteca en discoteca. Mal asunto. Mal asunto. Ya sabía a qué iba. Y el apóstol Pablo dice, quiero enseñaros que todos los problemas de todos los seres humanos y de los cristianos también, todos los pecados tienen solución aquí en la palabra de Dios. Todos tienen solución. Y hay un versículo aquí, nada más comenzar, que parece que no tiene importancia, que no llama mucho la atención,
y que sin embargo yo creo que cuanto más lo estudiemos, más nos daremos cuenta que este versículo es la clave de la solución a todos los problemas de todas las iglesias y de todas las personas de todas las iglesias, tuyo y mío. Versículo número 9. Versículo número 9, Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios. La primera cosa a tener bien en cuenta, fiel es Dios. Si Él no es fiel, tú ni estás aquí. Él te mantiene con vida, pues te la dio primero, pero te mantiene con vida. Y si Él no es fiel, la redención no hubiera sido nunca una realidad en tu vida, no hubiera sido rescatado de la esclavitud del pecado nunca en tu vida. Fiel es Dios. Dios es fiel. Antes sea todo hombre mentiroso, todo hombre infiel, pero Dios va a permanecer fiel. Su fidelidad. Por eso cuando cantamos grande es tu fidelidad, yo recuerdo sentir, Señor, gracias, perdóname, porque cuanto más veo lo fiel que eres tú, más me doy cuenta que infiel soy yo. Y qué misericordioso has sido conmigo. ¡Qué bondadoso! Señor, gracias. Fiel es Dios por el cual, y escucha, ese Dios santo, 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 ese Dios todopoderoso, ese Dios infinito, eterno, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que realmente es omnipresente, que está en todas partes, no te escondas, donde quiera que hayas pecado, Dios estaba presente viéndolo. Ese Dios que estaba en todas partes te dice que te está llamando y que quiere tener comunión contigo. La comunión no es en pecado, la comunión es santificar lo que has sido, entonces lávate. Arrepiéntete y ven y ten comunión conmigo. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y nos da ahí realmente con todo su poder nos muestra la supremacía del Señor Jesucristo. La comunión con el Señor Jesucristo es la solución a todos los problemas de la vida. Si verdaderamente tuviéramos comunión constante, viviéramos en la presencia de Dios constantemente, entendiéramos que es Él el que es dueño, Él es el Señor, y lo estamos diciendo, por el cual fuisteis llamados a la comunión. No hay comunión sin Cristo. Mi comunión con Dios es Cristo. Mi relación con la eternidad es Cristo y con el eterno. Él es la comunión. No puedo tener comunión con el cielo sin Cristo. El único mediador entre Dios y el Padre, Jesucristo. El único que lleva mis oraciones al trono de la gracia de Dios, Jesucristo. Mi oración tiene que ser hecha en el nombre de Jesucristo. Si no, el Padre no me escucha. Dice, no. Dios está irado con el pecador. Y si tú piensas que tú no eres pecador, tienes un pecado gordo. Precisamente. Es Cristo el único sin pecado. Es Cristo el único que recibió las palabras del cielo hasta 3 veces. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él satisface plenamente las demandas del Dios justo, pero también satisface el amor de Dios que es justo. Así es nuestro Señor. Qué bueno ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí, Él es la comunión. Segundo, Él es el Hijo de Dios. Es Dios. Él es Cristo Jesús. Es la promesa, el cumplimiento de las promesas. El Mesías esperado. Aquel que nos va a redimir. Y Él es nuestro Señor. Nos dice ahí. Es dueño de todo tu ser.
Si en algún momento tú pensases que no es dueño de todo tu ser y que hay una parte que es tuyo solo, el Señor te diría, estás robando mi pertenencia, porque has sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. A Él le pertenece. Así que la comunión para Él es muy importante. El problema que está tratando aquí son las divisiones entre los hermanos. Y quiere Él, enfoque en Cristo, corrige la división. El apóstol Pablo dice, si nos enfocáramos en Cristo, entonces no estaríamos viendo nuestras diferencias, estaríamos viendo nuestras coincidencias en Cristo. Si tú miraras a Cristo y yo mirara a Cristo, si el esposo amara a Cristo y quisiera imitar a Cristo, y la esposa amara a Cristo y quisiera imitar a Cristo, ¿sabes lo que tienen en ese matrimonio? Una unión, un vínculo perfecto. Una unión que no podrá nada disolverle. Y la diferencia de opinión, dice el mismo Señor, dice, en una misma mente, en un mismo parecer, versículo número 10. ¿Tú quieres que tú y tu esposo penséis igual? ¿Tú quieres que tú y tu hijo penséis igual? Mamá, papá, guía a tu hijo a Cristo. Hijo, hija, ora por tu papá y tu mamá para que pongan su vida en las manos de Cristo. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, nos dice el Señor. ¡Qué bueno! Estos corintios tenían diferencias y Pablo dice, ya sé por qué. No es la culpa de los de fuera, la culpa es de los de dentro, que están dejando que lo de fuera entre en nosotros. La solución de los problemas de la vida se arreglan con la centralidad de Cristo en nuestra vida y en la iglesia. ¿Es Cristo tu suprema autoridad de tu vida? ¿Es Cristo quien decide dónde pasa el día del Señor en tu vida? ¿Es Cristo quien decide si lee o no lee la Biblia todos los días de tu vida? ¿Es Cristo el motivo, el camino y el fin de tu oración? Así que, llamados a la comunión. Y esa comunión es, en primer lugar, con Cristo. Y nuestra reconciliación con Él, con el Señor Jesús, cuando fuimos reconciliados con Él, eso es 2 Corintios capítulo 5, el ministerio de Cristo que luego nos ha pasado a nosotros, el ministerio de la reconciliación. En nuestra reconciliación con Él no hubo en ningún momento división, era unilateral. Él lo ofrecía todo, nosotros fuimos reconciliados con Él. Así que tuvimos con Cristo una perfecta unión. Ahora, esa perfecta unión, Dios espera que también sea la misma con la que nos relacionemos con los hermanos. Si cada uno individualmente no tiene división con Cristo, ¿sabes lo que va a producir en la iglesia? Ninguna división entre los hermanos. Si tú tienes un problema con un hermano, con un familiar, con alguien que tú odias y que no puedes ver, tu problema está con Dios, en primer lugar. Tu problema está con Dios. Hay división, porque Dios dice, no os vengáis. Dios dice, no finjáis en vuestro amor. Dios dice, amaos los unos a los otros. Dios dice, perdonaos los unos a los otros. Dios dice, ser humildes y no soberbios y prepotentes. Dios dice, venid arrepentidos a mí. Señor, contigo sí, pero con él o con ella. Y Dios dice, no, espera. Si tú al hermano o a la persona que ves no la amas, no me digas que a mí que no me ves,
sí que me amas. Y Dios dice, no, estamos muy equivocados. La comunión es otra cosa que estamos mal enfocando. Así que él presenta la situación presentando tres preguntas. La primera pregunta, ahí en el versículo que hemos leído, en el versículo 13, dice, ¿está dividido Cristo? Vamos a ver, ¿hay divisiones y problemas entre vosotros? ¿Está dividido Cristo? ¿No dices esposo que tú amas a Cristo? ¿No dice la esposa que tú amas a Cristo? ¿Cómo es que hay problemas entre vosotros? ¿Es que está Cristo dividido? Es que yo estoy bien con Cristo, pero con ella no, o con él no. El Señor dice, no, eso no funciona así. Así no es. La pregunta, y está diciendo, Cristo no está dividido, y está presentando ahí realmente que hay un solo Señor, una sola palabra, un espíritu, hay un solo evangelio, nos dice la palabra de Dios. No predicaba cada uno a un Cristo. Pablo no predicaba a un Cristo, Apolo no predicaba a otro Cristo, Pedro no predicaba a otro Cristo, y ni siquiera Cristo predicaba a otro Cristo. Valga ya la redundancia. Está diciendo, ¿pero qué está diciendo? Es que los más, que creo que eran el peor grupo. ¡Nosotros somos de Cristo! Y yo, si sois de Cristo, no estáis mostrando la humildad de Cristo. No estáis mostrando realmente esa sabiduría de Cristo en ningún momento. Así que él trata de poner bien y decir estas disputas entre los corintios, no, porque habían traído, esto ocurría porque habían traído la filosofía, la psicología, la manera de vivir del mundo grecorromano, incluso del mundo corintiano, dentro de la iglesia. La carnalidad, la inteligencia humana, en ningún momento habían puesto en práctica los versículos que precisamente el hermano nos está ayudando a memorizar. Romanos 12, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, como dice la palabra de Dios. Esa relación, nada hagáis, el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Hace una segunda pregunta. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y está hablando. El bautismo era un asunto importante en la iglesia de aquel tiempo, en la iglesia neotestamentaria. El bautismo no salva ni salvaba, pero era y es una identificación con Cristo. En aquella época, uno que se bautizaba realmente tenía que pagar un precio. Muchas veces significaba el desprecio de la familia, el rechazo de la sociedad y algunas veces señalado y maltratado, porque ese bautismo solamente lo cumplían aquellos que iban en contra de lo que la sociedad inmoral vivía. Me he bautizado porque Cristo ahora es el Rey de mi vida, mi Salvador y mi Señor, y ahora soy santo, dedicado a Él, apartado del mundo y del pecado. Y está señalando y diciendo, hermano, no hay nadie que deba decir, nadie debería decir en ningún momento, yo he sido bautizado por el pastor fulanito de cual. Bueno, puede ser que digas que has sido bautizado por él, pero el pastor no tiene nada que ver. Es Cristo, en Cristo y por Cristo, que somos bautizados. Sí, es verdad que puedes recordar a un buen hombre que te llevó el Evangelio, que te enseñó el Evangelio, pero nunca la gloria la debe recibir Él. Toda la gloria es de Cristo. Por eso yo digo que hoy en España, que lo tenemos tan fácil, alguien que no se quiere bautizar, es por una de dos cosas. Y lo digo aquí en la Iglesia Bautista de la Buena Nueva. Alguien que no se quiere bautizar es por una de dos cosas. O porque no es de Él, o porque está en rebeldía directa con Él. Desobediencia a Él.
Aquellos que están preparándose y que están estudiando, Dios está preparando el camino. Y gloria a Dios por ello. El Señor va a obrar en sus corazones, porque es un mandato del Señor en cuanto al bautismo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandato del Señor. Qué bueno. Pero Pablo está diciendo, oye, estáis enfocando mal. El bautismo es obra del Espíritu de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo a tener en cuenta. Así que bueno. La tercera pregunta es, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y lo tenemos ahí. Vemos realmente, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Nos dice en los versículos, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. ¡Qué bueno! Enfocar al Señor Jesucristo, la obra que Cristo hizo por nosotros. No sea que hagamos vana la cruz. Nos dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué importante es poner todo el énfasis en Cristo, no en las personas. Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. La cruz es importante, el crucificado es el que debe recibir toda la honra y toda la gloria. La crucifixión no era solo una muerte horrible, sino que era una muerte vergonzosa. Incluso era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Pero Cristo murió para redimirnos de la maldición de la ley, hecha por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y algunos tropiezan en la cruz, nos dice la palabra de Dios. Y esta es la actitud de los judíos, como hemos leído ahí, dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Algunos tropiezan en la cruz y esta era la actitud de los judíos. Ellos querían señales milagrosas y la cruz daba la idea de debilidad. Pues sí, da idea de debilidad, pero es para mostrar que cuando Cristo era más débil, era más poderoso que todos los hombres juntos. Así es, dice en 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Así que la nación judía no entendía sus propias escrituras sagradas. Buscaban un Mesías conquistador y poderoso que derrotara a sus enemigos. Esto estaba arraigado incluso en los discípulos. Nos dice en Hechos 1:6 que le preguntaron al Señor Jesús resucitado, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero no se habían percatado que el Mesías sufriría y moriría antes de entrar en la gloria. Como nos dice el Salmo 22, y no tenemos tiempo de leerlo, o Isaías 53, que Él tenía que sufrir por ti y por mí. Así estaba establecido en la palabra de Dios. Y entonces, justo después de su resurrección, comenzaría la era de la iglesia. ¿Cómo podía una persona poner su fe en un carpintero de Nazaret, incluso sin empleo, que murió la muerte vergonzosa de un criminal humillado? Así que el judío mirando a Cristo decía, esto realmente no tiene ningún atractivo. Sí, es verdad. Así nos dice en Isaías 53, mirarán a Él más sin atractivo. Mirarán a Él despreciado, mirarán a Él desfigurado, mirarán a Él debilitado. Esta es la apariencia
que el hombre sacó de él, pero se equivocó totalmente, porque no le reconocieron como Dios que es todopoderoso, y el hombre que cumplió realmente. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a fin de cuentas, lo débil de Dios, nos dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y los griegos? Mira, algunos se ríen de la cruz. Los griegos se reían. Y esta era la respuesta de los griegos. La cruz para ellos era algo insensato. Los griegos daban énfasis a la filosofía, a la sabiduría humana. La cruz para ellos no tenía sentido, porque no la veían desde el punto de vista de Dios. No veían que la cruz era el plan de Dios para tu salvación y para mi salvación. Así que Pablo llamó a 3 hombres que dieran testimonio. Y nos dice en la palabra de Dios en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y los llama para demostrar realmente que ellos, cuando se les pregunta realmente, ¿conocéis personalmente a Dios? Mucha filosofía, mucho escribir, mucha elocuencia de hablar, pero ¿está Cristo morando en vuestros corazones? ¿Lo conocéis personalmente? La palabra de Dios nos contesta en el capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. No las puede entender. Ellos quieren las cosas naturales, las cosas que se perciben, las cosas que se pueden tocar, pero el invisible, aquel que todo lo puede. Pero nos dice, algunos creen y sí que experimentan el poder de la sabiduría de la cruz, la palabra de la cruz. Nos dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. ¡Qué bendición tan grande poder ver la obra de Dios! Versículo 21, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunos ya me están diciendo, pastor, te estamos viendo loco, que se nos va el tiempo. No, tranquilo, que la locura de la predicación llegó a si puedes mirarlo de alguna manera, el apóstol Pablo predicó hasta la medianoche. Tranquilos que no voy a predicar hasta la medianoche. Pero nos dice así la palabra de Dios, somos llamados a la comunión por causa de la unión que tenemos con Cristo. La cruz de Cristo me reconcilia con Cristo y la comunión en la iglesia y estar unido en el Señor nos fortalece en el Señor Jesús. Nos dice la palabra de Dios y leemos solamente Hebreos, solamente voy a leer Hebreos para capítulo 10, versículo número 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos al Señor. Él nos va a lavar, nos va a perdonar, nos va a limpiar. ¿Para qué? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra vez, Él es fiel. Él nunca desfallece, Él es fiel. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué bendición tan grande ver esa obra que el Señor ha hecho. Él nos ha llamado a tener comunión con Él y con nuestros hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra.